millonario se irrita con el llanto de un bebé. Su mirada dura parece no tener espacio para la ternura. Pero la madre sostiene al niño y dice una frase impactante. Y en ese instante, todo dentro de él empieza a cambiar. ¿Qué crees que pasará en esta historia? Comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal. Y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. En el último piso del edificio más imponente del Paseo de la Reforma, donde el cielo de la Ciudad de México parecía más azul que en cualquier otro punto de la urbe, Renato Valcárcel analizaba meticulosamente el contrato sobre su mesa de palo de rosa. Sus ojos, fríos como las paredes de vidrio y acero que lo rodeaban, recorrían cada línea, cada coma, cada palabra cuidadosamente elegida por sus abogados. A sus 45 años, el empresario había construido un imperio en el sector inmobiliario que se extendía desde la Ciudad de México al resto de Latinoamérica. Su nombre era sinónimo de poder, pero también de soledad. ¿Alguna objeción, doctor Mauro? Renato preguntó al abogado sentado frente a él, sin apartar los ojos del documento. El contrato está blindado, Renato. Contempla todas las posibilidades, incluida la cláusula de no contacto después del nacimiento. La mujer que acepte será solo una. El abogado dudó, buscando el término más apropiado. Una prestadora de servicio, temporal. Renato asintió. Era exactamente lo que quería. Una solución práctica para un problema práctico. A sus 45 años no tenía herederos. Su ex esposa, con quien había vivido un matrimonio de conveniencia que duró solo 3 años, no había podido tener hijos. Desde el divorcio hace más de una década, limitaba sus relaciones a encuentros fugaces con mujeres que entendían las reglas. Nada de compromiso, nada de sentimientos, nada de familia. Pero algo había cambiado en los últimos meses. El diagnóstico de un problema cardíaco, aunque no grave, lo había hecho repensar su legado. Necesitamos encontrar a la candidata ideal, continuó Mauro, ajustándose las gafas. Alguien sin historial familiar complicado, sin vicios, con buena salud y principalmente sin ambiciones más allá de lo que estamos ofreciendo. El valor es lo suficientemente generoso como para atraer candidatas adecuadas, respondió Renato, refiriéndose a los 2 millones de pesos estipulados como pago. Pero quiero discreción absoluta. Si la prensa descubre que estoy buscando un vientre de alquiler, será un infierno. La secretaria interrumpió la conversación con un ligero golpe en la puerta. Señor Valcárcel, su hermano Ricardo está aquí. Renato frunció el ceño. Ricardo era el único familiar con quien aún mantenía contacto, aunque distante. 7 años menor. Era un hombre ambicioso que esperaba algún día asumir parte de los negocios de su hermano. Que entre, respondió Renato, guardando rápidamente el contrato en una carpeta. Ricardo entró en la sala con la confianza de quien se siente a gusto en cualquier ambiente. Vestía un impecable traje italiano y exhibía una sonrisa calculada. «Hermanito, ¿interrumpo algo importante?», preguntó, saludando a su hermano con un abrazo torpe que Renato apenas correspondió. El doctor Mauro y yo estábamos ultimando algunos detalles. «Negocios, como siempre», respondió Renato secamente. El abogado se despidió con una discreta reverencia y dejó a los hermanos a solas. Ricardo se sirvió un whisky sin pedir permiso y se acomodó en un sillón. «Supe que te has estado haciendo exámenes médicos», comentó Ricardo, estudiando la reacción de su hermano. «¿Algún problema serio?» «Nada que merezca tu preocupación», cortó Renato. «¿A qué debo la visita?» «La familia no necesita motivos para verse», respondió Ricardo con falsa indignación. «Pero ya que preguntaste, vine a hablar sobre la expansión de la constructora hacia el norte del país. Creo que deberíamos reconsiderar el proyecto de Monterrey». Mientras Ricardo discurría sobre negocios, Renato observaba a su hermano con desconfianza. Desde la muerte de sus padres en un accidente aéreo, cuando aún eran jóvenes, Ricardo intentaba probar su valía en los negocios familiares. Renato, que ya administraba la empresa en ese momento, nunca había confiado plenamente en su hermano, manteniéndolo en cargos secundarios, lejos de las decisiones realmente importantes. La conversación sobre negocios se extendió por casi 1 hora, hasta que Ricardo, aparentemente de forma casual, mencionó: «Estuve con tía Eleonora la semana pasada». Preguntó si piensas casarte de nuevo, formar una familia. Hizo una pausa estudiada.
Le dije que probablemente dejarás la constructora a alguna institución de caridad, ya que no tienes hijos. Renato mantuvo la expresión impasible, pero sintió el golpe. Ricardo siempre había sido hábil en golpear sus puntos débiles. «Mi testamento es asunto mío», respondió con frialdad. «Y dile a tía Eleonora que mi vida personal sigue siendo personal». Cuando finalmente se vio solo, Renato volvió al contrato que preparaba. La conversación con su hermano solo había reforzado su decisión. Necesitaba un heredero, alguien para continuar su legado e impedir que Ricardo asumiera el control de todo lo que había construido con tanto sacrificio. Un hijo sería la respuesta, no por amor o deseo de familia, sino por necesidad estratégica. A kilómetros de allí, en el humilde barrio de Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, Mariana Rivera se sentaba al borde de la cama del hospital donde su madre, doña Cida, reposaba. La habitación compartida de la Seguridad Social albergaba a otras 3 pacientes, todas con semblantes cansados y miradas distantes. El olor a desinfectante no lograba enmascarar completamente el hedor de la enfermedad que flotaba en el aire. «Hija, no necesitas pasar la noche aquí de nuevo», susurró doña Cida, acariciando los cabellos negros y ondulados de Mariana. «Vete a casa, descansa. Mañana tienes guardia en el hospital». Mariana negó con la cabeza. «No te dejaré sola, madre. Patricia se queda con los niños hoy». A sus 28 años, Mariana era técnica en enfermería y trabajaba en un hospital particular en la colonia Roma. Conciliaba las guardias con el cuidado de su madre, quien hacía 6 meses había sido diagnosticada con un cáncer agresivo. El tratamiento era caro, mucho más de lo que su salario podía cubrir, incluso con la ayuda de la Seguridad Social. Los ahorros de la familia, ya escasos, se agotaban rápidamente con medicamentos, transporte y alimentación especial. «La doctora Samara habló conmigo hoy», continuó doña Cida con voz débil. «Dijo que hay un tratamiento nuevo que puede ayudarme». Mariana sintió el corazón oprimirse. Ya conocía ese discurso. Tratamientos experimentales, medicamentos importados, terapias alternativas, todo costaba mucho más de lo que podían pagar. «Ya veremos cómo le hacemos, madre», respondió, intentando sonar confiada. «Hablaré mañana con el supervisor sobre esas horas extras». Doña Cida cerró los ojos, vencida por el cansancio. Mariana permaneció a su lado, sosteniendo su mano, mientras pensaba en todas las puertas que ya había tocado en busca de ayuda. Había intentado préstamos, vendido el coche viejo que era su único bien de valor, hecho rifas con la ayuda de sus colegas de trabajo. Nada parecía suficiente. Su celular vibró. Era un mensaje de Patricia, su mejor amiga, desde los tiempos de la escuela. «Mari, te encontré algo que puede interesarte, urgente. Llámame cuando puedas». Intrigada, Mariana salió silenciosamente de la habitación para no perturbar el sueño de su madre y de las otras pacientes. En el pasillo mal iluminado del hospital llamó a su amiga. «Pat, ¿qué pasó?» «Mari, ¿te acuerdas de Juliana que trabaja conmigo en el laboratorio? Su prima es enfermera en una clínica particular súper elegante en Polanco. Están buscando a una mujer para ser, ¿cómo puedo decirlo?, vientre de alquiler para un cliente importante». Mariana frunció el ceño. «¿Vientre de alquiler? ¿Hablas en serio?» «Totalmente. El pago es de 2 millones de pesos». Patricia hizo una pausa dramática. 2 millones, Mari. Alcanzaría para pagar el tratamiento de tu madre en el mejor hospital particular del país, y todavía sobraría mucho. Mariana sintió el corazón acelerarse. La cantidad mencionada era surreal, parecía cosa de película. 2 millones resolverían no solo el problema inmediato del tratamiento de su madre, sino que garantizarían comodidad y seguridad para ambas por muchos años. Debe haber algún error. «Pat, nadie paga ese valor. Es un tipo podridamente rico». «Mari, 2 millones no deben hacer diferencia en su patrimonio». Juliana dijo que todo es súper discreto, con contrato y seguimiento médico de primera. Mariana se apoyó en la pared fría del pasillo, sintiéndose mareada. Nunca había considerado algo así. La idea de gestar un hijo para entregarlo a otra persona parecía aterradora, casi inconcebible. Pero cuando pensó en su madre durmiendo en aquella cama de hospital, en las cuentas que se acumulaban, en el pronóstico que empeoraba cada día,
Sin el tratamiento adecuado, algo cambió dentro de ella. ¿Cómo hago para saber más?, preguntó finalmente, su voz casi un susurro. Juliana dijo que puede ponerte en contacto con la clínica. Harían una entrevista inicial, exámenes médicos. Patricia dudó. Mari, ¿estás segura? Es una decisión enorme. Mariana miró a través de la puerta entreabierta a su madre dormida. No estoy segura de nada, Pat. Solo sé que no puedo perderla porque no tengo dinero para salvarla. Aquella noche, acostada en una silla incómoda junto a la cama de su madre, Mariana no pudo dormir. Pensaba en lo que significaría llevar por 9 meses un hijo que no sería suyo, en los cambios en su cuerpo, en las explicaciones que tendría que dar, pero sobre todo, pensaba en la oportunidad de salvar a la persona que más amaba en el mundo. Con esa idea fija en la mente, tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de su vida, y sin que lo supiera, también la vida de Renato Valcárcel. La clínica de reproducción asistida. Ciudad de México ocupaba 3 pisos de un elegante edificio en la región de Polanco. Sus pasillos silenciosos, decorados con obras de arte contemporáneo y plantas ornamentales cuidadosamente dispuestas, transmitían una sensación de exclusividad y discreción. Era un lugar donde los sueños de familia se hacían realidad para quien pudiera pagarlo. Mariana se sentía fuera de lugar en aquel ambiente. Miró su uniforme simple, pantalón de mezclilla, blusa blanca y una chaqueta ligera, y se preguntó si debería haberse vestido mejor para la entrevista. Sentada en la recepción, observaba a mujeres elegantes entrando y saliendo, acompañadas por maridos igualmente bien vestidos, todos con ese aire de quien nunca necesitó verificar el saldo de la cuenta bancaria antes de una compra. «Señora Rivera», llamó una recepcionista impecablemente arreglada. «La doctora Elisa la recibirá ahora». Siguiendo a la mujer por un pasillo, Mariana fue conducida a una sala amplia, donde una médica de mediana edad, con el cabello canoso perfectamente alineado en un moño y expresión serena, la esperaba. «Mariana, bienvenida. Soy la doctora Elisa Fuentes, directora de esta clínica», se presentó la médica, indicando un sillón cómodo. «Patricia me llamó anoche después de hablar contigo. Me contó un poco sobre tu situación». Mariana asintió intentando mantener la compostura. «Gracias por recibirme, doctora. Confieso que nunca pensé en ser madre sustituta para alguien». La médica sonrió con gentileza. «Entiendo. Es una decisión muy seria. Voy a explicar exactamente cómo funciona el proceso aquí en la clínica, y luego tú decides si quieres continuar». Durante la hora siguiente, la doctora Elisa detalló el procedimiento de fertilización in vitro, los exámenes necesarios, el seguimiento médico y psicológico que Mariana recibiría y las cuestiones legales involucradas. Explicó que el cliente era un hombre de negocios muy importante, que deseaba discreción absoluta. El óvulo sería de una donante anónima, seleccionada en base a características compatibles con el padre, explicó la médica. Tú serías solo la gestante, sin vínculo genético con el niño. La palabra solo golpeó a Mariana como un pequeño impacto. Había algo de frío en esa forma de describir el proceso, como si 9 meses de embarazo fueran un mero detalle técnico. «¿Y después del nacimiento?», preguntó Mariana, su voz más baja de lo que pretendía. «El contrato estipula que no tendrás ningún contacto con el niño después del parto. Es una condición innegociable para el cliente». Mariana tragó saliva. La realidad de lo que estaba considerando hacer comenzaba a pesar sobre sus hombros. No sería solo una transacción comercial, sería dar a luz a un niño que jamás podría ver crecer. «¿Y el valor?», dudó Mariana. «¿Los 2 millones mencionados por Patricia, es real?». La doctora Elisa confirmó con un asentimiento. «El cliente es extremadamente generoso. La mitad se pagaría después de la confirmación del embarazo y el resto después del nacimiento del bebé. También hay una cláusula de cobertura de todos tus gastos médicos y de subsistencia durante la gestación». El corazón de Mariana se aceleró. Con ese dinero podría proporcionar a su madre el mejor tratamiento posible, en una clínica particular. Podría sacarla del apartamento estrecho en Iztapalapa y comprar una casa cómoda, quizás incluso cerca de la playa, donde el aire puro
le haría bien a sus pulmones. Podría finalmente volver a estudiar, realizar su sueño de convertirse en enfermera obstétrica. ¿Yo necesito hacerme exámenes primero?, preguntó intentando organizar sus pensamientos. Sí, una batería completa. Si todo está bien, y si el cliente aprueba tu perfil, podríamos iniciar el proceso en algunas semanas. Cuando Mariana dejó la clínica, una hora después, llevaba una carpeta con información detallada y formularios para rellenar. Su cabeza daba vueltas con posibilidades y dudas. En el metro de camino al hospital donde su madre estaba internada, observó a las personas a su alrededor. Hombres y mujeres comunes, con vidas comunes, problemas comunes. Ninguno de ellos probablemente necesitaba tomar decisiones como la que ella enfrentaba ahora. En el hospital, encontró a doña Sida dormida. Se sentó silenciosamente a su lado, observando el rostro delgado y pálido, marcado por el sufrimiento. ¿Cómo le explicaría a su madre lo que pretendía hacer? Doña Sida era una mujer sencilla, de valores tradicionales. Ciertamente no entendería. Quizás incluso se opondría vehementemente. Pero si no le contaba la verdad, ¿qué historia inventaría para explicar un embarazo repentino? «Hija, no te vi llegar». La voz débil de doña Sida interrumpió sus pensamientos. «Hola, madre. ¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Mariana sosteniendo la mano fría de su madre entre las suyas. «Mejor. La doctora Samara dijo que puedo irme a casa mañana». Doña Sida intentó sonreír, pero una mueca de dolor tomó su rostro. «¿Qué tienes? Pareces preocupada». Mariana forzó una sonrisa. «Nada, madre. Solo cansada. Tuve una entrevista de trabajo hoy». «¿Otro trabajo? Pero hija, ¿ya trabajas tanto?» «Es un trabajo especial, madre, que nos ayudará a resolver todo». En los días siguientes, Mariana realizó todos los exámenes solicitados por la clínica. Cada resultado positivo la acercaba a la decisión final. Su cuerpo era saludable, fuerte, perfectamente capaz de gestar una vida. La médica parecía satisfecha, y la fecha para conocer al cliente, el hombre que sería el padre del niño que ella llevaría, fue marcada. Mientras tanto, en la oficina de Renato Valcárcel, el empresario analizaba los perfiles de las potenciales candidatas seleccionadas por la clínica. La mayoría no había pasado de un análisis superficial. Muy jóvenes, historial médico cuestionable, motivaciones confusas. Solo 3 mujeres habían llegado a la fase final del proceso, y entre ellas, una se destacaba: Mariana Rivera, 28 años, técnica en enfermería. «Esta parece ideal», comentó Mauro, que observaba al empresario estudiar el expediente. Salud impecable, sin vicios, historial familiar sin enfermedades genéticas preocupantes. Y la motivación es clara y urgente: la madre enferma. Renato estudió la foto adjunta al perfil. Una joven de piel morena, cabello oscuro y ojos castaños profundos que transmitían una seriedad poco común para su edad. No era el tipo de belleza que normalmente lo atraía, pero había algo en su expresión, una determinación quizás que llamó su atención. «¿Ella sabe quién es el cliente?», preguntó Renato cerrando la carpeta. «No, solo que es un hombre de negocios que desea discreción, como usted solicitó». Renato asintió satisfecho. «Quiero conocerla personalmente antes de tomar la decisión final». El día señalado, Mariana regresó a la clínica con el corazón acelerado. Esta vez, fue conducida a una sala de reuniones privada en el último piso, decorada con una elegancia sencilla. La doctora Elisa la recibió y le pidió que esperara unos minutos. «El cliente ya está en camino», informó la médica. «Recuerde, él valora mucho la objetividad y la discreción». Sola en la sala, Mariana intentó controlar el nerviosismo. Había pasado la semana entera pensando en lo que diría, cómo se comportaría. Quería parecer profesional, no desesperada, aunque la desesperación era exactamente lo que la había traído hasta allí. La puerta se abrió, y Mariana se levantó instintivamente. Un hombre alto, de porte imponente, entró acompañado por otro más bajo, que llevaba una carpeta de cuero. El primero, vistiendo un traje a medida que evidenciaba su posición, tenía el cabello canoso en las sienes y una mirada penetrante que inmediatamente intimidó a Mariana. «Señorita Rivera, soy Renato Valcárcel», se presentó el hombre,
extendiendo la mano en un saludo formal. Este es Mauro Bueno, mi abogado. Mariana estrechó la mano extendida, sintiendo la firmeza del apretón. Un placer conocerlos. Siéntese, por favor, dijo Renato, indicando la silla que ella había ocupado antes. Él y el abogado se sentaron al otro lado de la mesa, creando una distancia que parecía tanto física como simbólica. La doctora Elisa me informó que usted pasó todos los exámenes con excelentes resultados, comenzó Renato, yendo directo al grano. También leí su perfil. Técnica en enfermería, experiencia en maternidad, sin historial de enfermedades graves en la familia. Su madre es la excepción, por lo que entiendo. Mariana asintió, tragando saliva. Sí, mi madre está en tratamiento contra un cáncer avanzado. Es por eso que estoy aquí. Renato estudió a la joven con atención. Había una dignidad en su postura, a pesar del evidente nerviosismo. No parecía el tipo de persona que tomaría una decisión tan seria por impulso. Comprendo su situación y respeto su motivación, dijo él, después de un momento. Pero necesito estar seguro de que entiende completamente lo que se propone hacer. No es solo una transacción comercial, es una responsabilidad de 9 meses que exigirá dedicación total. Entiendo, respondió Mariana, sosteniendo su mirada. Trabajo en el área de la salud. Sé lo que implica una gestación, los riesgos, los cambios en el cuerpo, el compromiso necesario. No estoy tomando esta decisión a la ligera. Algo en la firmeza de la respuesta pareció agradar a Renato. Miró al abogado, quien asintió casi imperceptiblemente. ¿Y en cuanto al posparto?, preguntó el empresario, inclinándose ligeramente hacia adelante. El contrato estipula claramente que usted no tendrá ningún contacto con el niño. ¿Nunca puede aceptar esa condición? La pregunta golpeó a Mariana como una hoja fría. Era la pregunta que ella misma se había hecho innumerables veces en los últimos días. ¿Podría gestar una vida dentro de sí por 9 meses y luego simplemente entregar al niño como quien entrega un paquete? Nunca más verlo, nunca saber cómo estaba, si era feliz. Yo, dudó brevemente. Acepto esa condición. Entiendo que no tendré derechos sobre el niño. No seré la madre, solo la gestante. Renato mantuvo los ojos fijos en ella, como si intentara ver más allá de sus palabras, evaluar su sinceridad. Por un momento el silencio pesó en la sala. Muy bien, dijo finalmente, volviéndose hacia el abogado. Mauro, muestre el contrato a la señorita Rivera. El abogado abrió la carpeta que traía y sacó un documento de varias páginas. Se lo entregó a Mariana junto con un bolígrafo. Son 5 copias, explicó Mauro. Contiene todas las cláusulas que ya fueron explicadas por la doctora Elisa. Pago, confidencialidad, seguimiento médico, restricciones durante la gestación y, claro, la transferencia legal del niño después del nacimiento. Mariana comenzó a hojear el documento, intentando absorber los complejos términos jurídicos. Sentía la mirada de Renato sobre sí, evaluando cada reacción. En un momento dado levantó los ojos y encontró los de él. ¿Algo anda mal?, preguntó el empresario. No, solo es mucho para asimilar de una vez, respondió honestamente. Comprensible. Puede llevar el contrato a casa, consultar a un abogado si quiere, ofreció Renato, sorprendiendo tanto a Mariana como al propio Mauro. Quiero que tome esta decisión con plena conciencia de lo que está haciendo. Mariana asintió, agradecida por la consideración inesperada. Gracias. Prometo no tardar con mi respuesta. Cuando la reunión terminó, Renato observó a la joven salir de la sala con el contrato en la mano. Había algo en ella, una combinación de fragilidad y fuerza que lo intrigaba. ¿Qué le pareció?, preguntó Mauro guardando sus documentos. Ella parece adecuada, respondió Renato con su habitual economía de palabras. Programe el procedimiento para dentro de 2 semanas, si ella acepta los términos. Mientras Mariana regresaba a casa en el metro abarrotado, con el contrato cuidadosamente guardado en su bolso, reflexionaba sobre el hombre que había conocido. Renato Valcárcel parecía la personificación del poder y el control, alguien acostumbrado a comprar lo que deseaba, cuando lo deseaba. ¿Por qué un hombre así, que ciertamente podría tener a cualquier mujer, había elegido este camino solitario para tener un hijo? Había algo en sus ojos, una soledad quizás, que por un instante la había hecho ver más allá de la fachada de empresario implacable.
En el pequeño apartamento en Iztapalapa, Mariana encontró a doña Sida viendo televisión en la sala. Desde que había regresado del hospital, su madre parecía más frágil, moviéndose con dificultad y descansando la mayor parte del tiempo. «Hola, madre. ¿Cómo te sientes hoy?» «Mejor, hija. ¿Y tú?» «Pareces cansada». Mariana se sentó junto a su madre, sosteniendo su mano arrugada entre las suyas. «Madre, necesito contarte algo importante, algo que puede cambiar nuestras vidas». La explicación a doña Sida fue más difícil de lo que Mariana había imaginado. Después de horas de conversación, lágrimas y argumentos, optó por una media verdad que, aunque dolorosa, era más aceptable para su madre que la realidad completa. Le contó que había sido seleccionada para un programa especial de la clínica donde trabajaba, un estudio que pagaba muy bien a mujeres que estuvieran dispuestas a ser madres sustitutas para parejas que no podían tener hijos. «Pero, hija, gestar un bebé para luego entregarlo, eso no está bien», argumentó doña Sida secándose las lágrimas con un pañuelo ya húmedo. «Te vas a encariñar, vas a sufrir». «Madre, sé lo que estoy haciendo», respondió Mariana con firmeza. «Soy enfermera, trabajo con gestantes todos los días. Sé separar lo profesional de lo personal». La mentira pesaba en su conciencia. No era una pareja, era un hombre solitario y rico. No era un estudio clínico, sino un contrato privado con cifras que nunca se atrevió a mencionar a su madre. Pero la verdad completa sería demasiado para doña Sida en su frágil estado. 2 semanas después, con el contrato firmado y el procedimiento médico programado, Mariana llegó a la clínica para el implante del embrión. La doctora Elisa la recibió con una sonrisa tranquilizadora. «¿Estás lista, Mariana? Hoy puede ser el día que cambie tu vida». El procedimiento fue rápido e indoloro. Acostada en la camilla, Mariana intentaba no pensar mucho en lo que estaba sucediendo. Un embrión, creado en laboratorio con el esperma de Renato Valcárcel y el óvulo de una donante anónima, sería implantado en su útero. Si todo salía bien, en algunas semanas estaría oficialmente embarazada. Mientras la médica realizaba el procedimiento, Mariana cerró los ojos y pensó en su madre, en el tratamiento que podría proporcionarle, en la casa nueva que comprarían, en la vida mejor que tendrían. Por eso estaba allí, se repetía a sí misma, por amor, no por dinero. Al 20º día después del procedimiento, la prueba de embarazo dio positivo. La doctora Elisa, con una sonrisa satisfecha, fue la primera en dar la noticia a Mariana, e inmediatamente se lo comunicó a Renato Valcárcel. El primer pago se realizó el mismo día. 1 millón de pesos transferido a una cuenta que Mariana había abierto específicamente para ello. Al ver ese número en su cuenta bancaria, Mariana sintió una mezcla de alivio y aprensión. Era más dinero del que jamás había imaginado tener, y ahora la responsabilidad era igualmente monumental. Inmediatamente, transfirió parte de la cantidad para iniciar el tratamiento de doña Sida en una clínica particular especializada en oncología, considerada una de las mejores del país. «¿Cómo conseguiste todo ese dinero, hija?», preguntó su madre, asombrada por el repentino cambio en sus circunstancias. De la seguridad social a una habitación privada con vista al bosque de Chapultepec. «El programa del que te hablé, madre. Pagan muy bien», respondió Mariana desviando la mirada. «Y quiero que tengas el mejor tratamiento posible». La semana siguiente, para sorpresa de Mariana, recibió una llamada de la secretaria de Renato Valcárcel. «Señorita Rivera, el señor Valcárcel quisiera acompañarla en la próxima consulta prenatal. ¿Sería posible?». Mariana dudó. El contrato no exigía su presencia en las consultas, solo informes médicos regulares. ¿Qué quería Renato Valcárcel? «Claro», respondió finalmente. «La próxima consulta es el lunes a las 10 de la mañana». En la fecha señalada, Mariana llegó a la clínica y encontró a Renato ya esperándola en la sala privada reservada para el seguimiento del embarazo. Vestía un impecable traje gris y parecía fuera de lugar en aquel ambiente clínico. «Buenos días, señorita Rivera», la saludó formalmente. «Espero no estarle causando inconvenientes». «Buenos días, señor Valcárcel». «No es ningún inconveniente», respondió Mariana intentando mantener la compostura. Había algo intimidante en su presencia, un aura de poder y control que la dejaba incómoda.
La doctora Elisa entró en la sala con su habitual sonrisa profesional. Buenos días a ambos. ¿Vamos a verificar cómo está nuestro bebé? El uso de la palabra nuestro hizo que Mariana se tensara ligeramente, pero Renato no pareció notarlo. La médica pidió a Mariana que se acostara en la camilla y se levantara la blusa para exponer su vientre a un plano. El gel frío del ultrasonido la hizo estremecerse. Aquí está, dijo la médica señalando la pequeña mancha en la pantalla. Todavía es muy pronto, pero este puntito aquí es el embrión. En algunas semanas podremos escuchar los latidos del corazón. Mariana observó la pantalla con una sensación extraña. Dentro de ella crecía una vida, pero no era su hija. Era solo un trabajo. Intentó recordarse esto, ignorando el ligero cosquilleo de emoción que sintió. Cuando miró de reojo, se sorprendió con la expresión de Renato. El empresario, normalmente tan controlado, miraba fijamente la pantalla con algo que parecía admiración o asombro. Por un breve instante, su máscara de hombre de negocios inquebrantable pareció desaparecer. «Siempre es increíble, ¿verdad?», comentó la médica, notando su reacción. «Aunque sea solo un puntito en esta fase, ya es una vida». «Sí», respondió Renato secamente, recomponiéndose rápidamente. «¿Cuándo sabremos el sexo del bebé?» «Alrededor de la 16ª semana, si el bebé colabora», explicó la médica. «Pero podemos hacer una prueba genética antes de eso, si lo desea». Al final de la consulta, mientras Mariana se arreglaba la ropa, Renato permaneció en la sala, como si quisiera decir algo. La médica había salido a buscar las recetas de vitaminas. «Señorita Rivera», comenzó él vacilante, una característica que Mariana jamás asociaría con él. «Me gustaría agradecerle por lo que está haciendo. Sé que no es fácil». Sorprendida por la demostración de gratitud, Mariana solo asintió. «Estoy cumpliendo mi parte del acuerdo». «Aún así», insistió él, «quiero que sepa que acompañaré todas las consultas, si no le importa. Me gustaría estar presente en cada etapa». Mariana no supo cómo responder. El contrato que había firmado no preveía este tipo de involucramiento. De hecho, había imaginado que, después de la confirmación del embarazo, apenas vería a Renato Valcárcel hasta el nacimiento del bebé. «Está bien», respondió finalmente. «Es su hijo, después de todo». Un silencio extraño flotó entre ellos. La palabra hijo parecía haber dado concreción a algo que hasta entonces existía solo como concepto abstracto. En las semanas que siguieron, para sorpresa de Mariana, Renato no solo asistió a todas las consultas, sino que también comenzó a llamar regularmente para saber cómo se sentía. Al principio las llamadas eran formales, casi clínicas, preguntas sobre náuseas, alimentación, molestias, pero gradualmente algo comenzó a cambiar. Una tarde particularmente difícil, cuando Mariana enfrentaba un severo mareo, su celular sonó. Era Renato preguntando sobre la consulta que habían tenido por la mañana. «Estoy bien», mintió ella, intentando controlar la náusea. «Solo un poco cansada». «Tu voz está diferente», observó él. «¿Estás con mareos de nuevo?» La percepción la sorprendió. «Sí, un poco, pero ya estoy acostumbrada. La doctora Elisa me habló sobre un té que puede ayudar. Estoy enviando a mi chofer con algunas hierbas que ella recomendó. Debe llegar en 1 hora». Antes de que Mariana pudiera protestar, él había colgado. 1 hora después, un hombre de uniforme entregaba en su puerta una cesta con diversos tipos de tés, galletas de jengibre y un pequeño aparato de sonido con música relajante. El gesto la desconcertó. No combinaba con la imagen fría y calculadora que tenía de Renato Valcárcel. Había allí una preocupación que iba más allá del interés por el producto que ella llevaba. Su hijo. En la 12ª semana, durante una consulta de rutina, la doctora Elisa sonrió al posicionar el aparato de ultrasonido sobre el vientre, ya ligeramente redondeado de Mariana. «Hoy vamos a escuchar el corazón», anunció la médica. Un sonido rítmico y acelerado llenó la sala. Mariana sintió algo oprimirse en su propio pecho. Era real, tan real y vivo. Sin poder contenerse, sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando miró de reojo, vio que Renato también estaba visiblemente emocionado. Sus ojos, normalmente fríos y analíticos, brillaban con una humedad inusual. Por un instante, sus miradas se encontraron, unidas por aquel sonido.
el corazón del bebé que los conectaba de una forma que ningún contrato podría prever. «Es increíble», murmuró Renato, más para sí mismo que para los demás en la sala. Aquella noche, sola en casa, Mariana se sorprendió acariciando su vientre y hablando con el bebé, algo que se había prometido a sí misma no hacer. El vínculo que intentaba evitar comenzaba a formarse, contrariando su voluntad y su buen juicio. «No puedo encariñarme», susurró al silencio de la habitación. «No eres mío». Pero las palabras sonaban vacías incluso para sus propios oídos. ¿Cómo no encariñarse con una vida que crecía dentro de ella, que se alimentaba de su sangre, que respondía a sus hormonas, que ya comenzaba a moverse sutilmente en su vientre? Mientras tanto, en el apartamento de cobertura con vista al bosque de Chapultepec, Renato Valcárcel enfrentaba sus propios conflictos internos. Sentado en su oficina, con una carpeta de documentos importantes descuidada sobre la mesa, no podía dejar de pensar en la imagen del ultrasonido, en el sonido del corazón del bebé y en la expresión de Mariana al escucharlo. Había algo en ella, una vulnerabilidad genuina, una humanidad, que contrastaba profundamente con las mujeres artificiales que solía conocer en su círculo social. Mariana era real, auténtica en sus emociones. Y eso, sin que él se diera cuenta, comenzaba a derribar los muros que había erigido alrededor de sí mismo. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Ricardo. «Hola, hermanito. Supe que has estado visitando con frecuencia una clínica en Polanco. ¿Problemas de salud que deberías saber?». La pregunta, aparentemente casual, hizo que Renato apretara el teléfono con fuerza. ¿Cómo sabía Ricardo sobre sus visitas a la clínica? ¿Estaba siendo seguido? «Mi salud está excelente, Ricardo. Y mi vida personal sigue siendo exactamente eso. Personal». «Claro, claro», respondió su hermano con falsa cordialidad. «Solo estoy preocupado. Al fin y al cabo somos familia, ¿no? La única familia que nos queda el uno al otro». La palabra familia en boca de Ricardo sonaba como una amenaza velada. Desde la infancia, el hermano menor había demostrado un talento especial para la manipulación y los juegos de poder. La muerte de sus padres solo había acentuado esa característica, transformando la relación de los hermanos en una constante lucha silenciosa por el control del legado familiar. «Gracias por la preocupación», respondió Renato fríamente. «Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer». Colgando el teléfono, Renato permaneció inmóvil por unos instantes. Ricardo lo estaba investigando, intentando descubrir sobre el bebé. Esto representaba un riesgo que no había previsto inicialmente. Su hermano no reaccionaría bien a la noticia de un heredero que amenazaría su posición en la empresa y sus planes para el futuro. El celular sonó de nuevo. Esta vez era un mensaje de Mariana. «El bebé se está moviendo. Es la primera vez que lo siento claramente. Pensé que querrías saberlo». La simplicidad y la sinceridad del mensaje provocaron en Renato una emoción que hacía mucho no sentía, algo cercano a la felicidad pura, sin cálculos ni estrategias. Respondió inmediatamente: «Gracias por compartir esto conmigo. Significa mucho». Digitó el mensaje y lo envió antes de que pudiera racionalizar lo que estaba haciendo. No era así como solía actuar, impulsivamente, emocionalmente. Durante años, cada palabra, cada gesto, cada decisión era meticulosamente calculada. Pero algo estaba cambiando dentro de él, y ese cambio lo asustaba y fascinaba al mismo tiempo. Al día siguiente, Renato hizo algo que sorprendería a cualquier persona que lo conociera bien. Canceló 3 reuniones importantes y condujo personalmente hasta Iztapalapa, el barrio donde Mariana aún vivía, a pesar del dinero que ahora poseía. El contraste entre su Porsche Cayenne y las calles sencillas del barrio no podía ser mayor. Estacionó frente al pequeño edificio de apartamentos y dudó antes de salir del coche. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Cuál era su objetivo? No había planeado esa visita, no había una razón lógica para estar allí. Antes de que pudiera decidir si continuaría o regresaría al confort seguro de su mundo, su teléfono sonó. Era la secretaria, informando sobre una emergencia en los negocios que exigía su presencia inmediata. Simultáneamente aliviado y frustrado, Renato arrancó el coche y se alejó,
mirando por el retrovisor el edificio donde Mariana vivía. ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué se preocupaba tanto por aquella mujer que no era más que una prestadora de servicios, según el contrato que él mismo había redactado? La respuesta, que él aún no estaba listo para admitir, era simple. Mariana lo estaba humanizando, despertando sentimientos que había juzgado extintos. Y eso era peligroso. Peligroso para sus planes. Peligroso para su vida meticulosamente controlada. Peligroso sobre todo para su corazón, que había estado dormido durante tanto tiempo. Aquella noche, en su lujoso apartamento, Renato abrió un cajón que mantenía bajo llave y sacó una pequeña caja de madera. Dentro de ella una única fotografía. Él mismo, aún niño, con sus padres, antes del accidente que se los había llevado. En la imagen su madre sostenía su mano, sonriendo con ese amor incondicional que solo las madres parecen capaces de dar. «¿Qué harías en mi lugar?», preguntó en voz baja, como si la mujer de la fotografía pudiera responder. «¿Cómo se protege a un hijo en un mundo como el nuestro?». La pregunta permaneció en el aire sin respuesta, pero algo dentro de Renato comenzaba a cambiar, como un río que lentamente altera su curso después de décadas siguiendo el mismo camino. El tratamiento de doña Sida en la clínica particular mostraba resultados prometedores. Los médicos hablaban de remisión parcial, un término que sonaba a música en los oídos de Mariana. Verla recuperando las fuerzas día tras día, el apetito volviendo gradualmente, los colores regresando a su rostro antes pálido. Era como presenciar un milagro que justificaba todas sus elecciones. «Hija, estás diferente», comentó doña Sida una tarde de domingo, mientras ambas tomaban té en la pequeña terraza del apartamento. «No es solo la barriga creciendo, es algo en tu mirada». Mariana desvió la mirada fingiendo ajustar el cojín que apoyaba su espalda. Estaba en el 5º mes de gestación y la barriga ya se pronunciaba claramente bajo el vestido ligero que llevaba. «Debe ser el cansancio, madre. Las guardias en el hospital, las consultas». «No es cansancio», insistió doña Sida, con la perspicacia que ni la enfermedad había logrado disminuir. «Es un brillo diferente. Te estás encariñando con el bebé, ¿verdad?». La pregunta golpeó a Mariana como un puñetazo. Era exactamente lo que había estado sucediendo, por más que intentara negarlo a sí misma. Cada movimiento, cada ultrasonido, cada latido del corazón escuchado en las consultas fortalecía un vínculo que no debería existir. «No puedo encariñarme, madre», respondió finalmente, las palabras casi ahogándose en su garganta. «Sabes que no puedo». Doña Sida sostuvo la mano de su hija con una firmeza sorprendente para alguien en su condición. «Mariana, ninguna mujer lleva un niño por 9 meses sin crear un lazo. Es la naturaleza. Es lo que nos hace humanos, pero los contratos son papeles, hija. Los sentimientos son otra cosa». Mariana no respondió. ¿Cómo podría explicarle a su madre que, además de encariñarse con el bebé, otro sentimiento igualmente prohibido comenzaba a florecer en su corazón? Un sentimiento por el hombre que, técnicamente, era solo el contratante de sus servicios. En las últimas semanas, Renato Valcárcel se había convertido en una presencia constante en su vida. No solo en las consultas médicas, sino en llamadas casi diarias, regalos inesperados, preocupaciones genuinas por su bienestar. Había una amabilidad en él que contradecía completamente la figura fría y calculadora del primer encuentro. La semana anterior, después de descubrir que el bebé sería un niño, Renato la había sorprendido llevándola a almorzar a un restaurante discreto en Polanco. Era la primera vez que se encontraban fuera del ambiente clínico, y la conversación, inicialmente centrada en el embarazo, gradualmente derivó hacia asuntos personales. «¿Por qué decidiste ser enfermera?», preguntó él observándola con genuino interés. «Mi abuela era partera en el interior de Oaxaca», respondió Mariana, sorprendiéndose con la facilidad con que se abría. «Crecí escuchando sus historias sobre traer vidas al mundo. Cuando ella enfermó, los enfermeros que la cuidaron en el hospital fueron tan amables, tan humanos, decidí que quería hacer lo mismo por los demás». Renato la escuchaba con una atención rara, como si cada palabra fuera importante. Era un contraste sorprendente con los hombres que Mariana había conocido antes. Siempre apresurados, siempre distraídos,
siempre con la atención dividida entre ella y el celular. ¿Y tú?, preguntó ella cobrando valor. ¿Por qué elegiste este camino para tener un hijo? Solo quiero decir. La pregunta claramente lo sorprendió. Por un momento, Mariana temió haber cruzado alguna línea invisible. Pero Renato, después de un instante de vacilación, respondió con una honestidad que no esperaba. Nunca encontré a alguien con quien quisiera compartir mi vida. O quizás nunca permití que alguien se acercara lo suficiente. Hizo una pausa, como si sopesara las próximas palabras. Mis padres murieron cuando yo era joven. Desde entonces, aprendí a confiar solo en mí mismo, a controlar todo a mi alrededor para no ser herido de nuevo. Eso parece una vida solitaria, comentó Mariana suavemente. Lo es, admitió él, con una sonrisa triste. Pero estoy intentando cambiar eso. Por él, señaló el vientre de Mariana. No quiero que mi hijo crezca con un padre incapaz de demostrar afecto. Aquella confesión inesperada creó entre ellos una intimidad que trascendía el acuerdo comercial que los había unido. Por primera vez, Mariana vio más allá de la fachada de empresario exitoso. Vio al hombre vulnerable, marcado por pérdidas y miedos, intentando encontrar su camino de regreso a la humanidad que había suprimido. Ahora, sentada con su madre en la sencilla terraza del apartamento en Iztapalapa, Mariana se preguntaba cómo terminaría todo aquello. En 4 meses el bebé nacería, el contrato se concluiría y sus vidas seguirían separadas. Era lo acordado, lo pactado, lo firmado en 5 copias. Pero ¿sería realmente posible retroceder, fingir que nada había sucedido, que ningún sentimiento había nacido? ¿En qué piensas?, preguntó doña Sida interrumpiendo sus pensamientos. En el futuro, madre. ¿En lo que viene después del nacimiento? Mariana asintió, incapaz de elaborar. ¿Cómo le explicaría a su madre que sus pensamientos sobre el futuro ahora incluían no solo al bebé, sino también a Renato? Era una fantasía tonta, lo sabía, un improbable cuento de hadas. La humilde enfermera y el poderoso empresario, unidos por un hijo que legalmente sería solo de él. Su celular sonó, interrumpiendo la conversación. Era Patricia. Mari, no vas a creer, comenzó su amiga, sin siquiera darle tiempo para un saludo. Hay un coche importado estacionado aquí frente al edificio, y hay un hombre preguntando por tu apartamento. Parece un empresario o algo así. El corazón de Mariana se aceleró. ¿Cómo es? Alto, canoso en las sienes, bien vestido. Muy guapo, si quieres saber. Patricia hizo una pausa. Mari, ¿quién es ese hombre? Tiene algo que ver con... Ya sabe, señaló el vientre de Mariana. Después te cuento todo, lo prometo, respondió Mariana, dirigiéndose a la salida. Renato Valcárcel estaba parado junto a su coche, las manos en los bolsillos del abrigo, luciendo extrañamente fuera de lugar en aquel ambiente sencillo. Cuando vio a Mariana, su rostro se iluminó con una sonrisa que ella jamás había visto antes, genuina, casi juvenil en su espontaneidad. «Disculpa aparecer sin avisar», dijo él, caminando en su dirección. Estaba por la zona y... se interrumpió como si percibiera lo absurdo de la mentira. Renato Valcárcel no estaba por la zona de Iztapalapa casualmente un domingo. En realidad quería verte, ver cómo estás. Mariana sintió un calor subir por su rostro. Estoy bien. Nosotros estamos bien, respondió, colocando instintivamente la mano sobre su vientre. Un silencio extraño flotó entre ellos, lleno de cosas no dichas, de sentimientos no admitidos. «¿Qué quieres dar una vuelta?», preguntó él finalmente. «Hay un parque cerca de aquí, ¿no?». Mariana asintió. El parque del Cerro de la Estrella quedaba a pocos minutos de allí, un raro espacio verde en aquella región densamente poblada de la ciudad. «Solo necesito avisar a mi madre». Minutos después, los dos caminaban lado a lado por una de las alamedas del parque. Era extraño ver a Renato allí, con sus zapatos italianos pisando las hojas secas, su costoso abrigo contrastando con la simplicidad del entorno. Pero había algo natural en la forma en que andaban juntos, como si sus cuerpos supieran algo que sus mentes aún se resistían a aceptar. «¿Cómo está tu madre?», preguntó él rompiendo el silencio. «Mejor. Los médicos están optimistas. El nuevo tratamiento está funcionando». Renato sonrió. «Me alegra oír eso».
Caminaron unos pasos más en silencio, hasta que él se detuvo y se giró para mirarla. «Mariana, necesito contarte algo». Su expresión era seria, casi grave. «Mi hermano Ricardo está investigando mis visitas a la clínica. Creo que sospecha sobre el bebé». La declaración tomó a Mariana por sorpresa. «¿Y eso es un problema?» «Puede serlo. Ricardo siempre ha tenido ambiciones en relación con la empresa. Un heredero directo amenazaría sus planes. ¿Él haría algo contra su propio sobrino?», preguntó Mariana instintivamente protectora. «No directamente», respondió Renato, eligiendo las palabras con cuidado. «Pero Ricardo es hábil en manipular situaciones, personas, contratos. Si él descubre sobre ti, sobre nuestra situación, puede intentar usar eso de alguna forma». Mariana sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa que soplaba en el parque. Por primera vez, percibía que había entrado en un mundo mucho más complejo y peligroso de lo que había imaginado. Un mundo de fortunas, poder e intrigas familiares. «Él no sabe sobre mí, ¿verdad?», preguntó súbitamente alerta. «Todavía no, por lo que pude percibir, pero está intentando descubrirlo». Renato dudó, como si evaluara el impacto de sus próximas palabras. «Mariana, he estado pensando, quizás sea más seguro si te mudas a un lugar más protegido hasta el nacimiento del bebé». «¿Más protegido?», repitió ella, sin entender completamente. «Tengo una casa en Lomas de Chapultepec. Aislada, segura, con toda la infraestructura necesaria. Tú y tu madre podrían mudarse allí. Tendrían enfermeros para cuidarla, seguridad 24 horas, todo lo que necesitaran». Mariana retrocedió un paso, aturdida por la sugerencia. «¿Quieres que mi madre y yo nos mudemos a tu casa?». Eso no estaba en el contrato, Renato. Era la primera vez que lo llamaba por su primer nombre. Se dio cuenta demasiado tarde. Siempre había sido señor Valcárcel, manteniendo la formalidad que el acuerdo exigía. Pero algo había cambiado entre ellos y ambos lo sabían. «Sé que no estaba en el contrato», respondió él, acercándose de nuevo. «Pero muchas cosas han cambiado desde que firmamos ese papel, ¿no crees?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de significados implícitos. Sí, muchas cosas habían cambiado. Lo que había comenzado como una transacción fría y calculada se había transformado en algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar aún. «Necesito pensar», respondió Mariana finalmente. «Necesito hablar con mi madre». Renato asintió, respetando su vacilación. «Claro, tómate el tiempo que necesites». Regresaron caminando al edificio de Mariana en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas procesando cambios profundos en sus vidas, reevaluando caminos, reconsiderando posibilidades. En la despedida, sucedió algo inesperado. Cuando Mariana extendió la mano para un saludo formal, Renato la tomó entre las suyas y, en un gesto sorprendentemente íntimo, la llevó a sus labios, besándola suavemente. «Gracias», susurró él, «por todo lo que estás haciendo, no solo por el bebé». Antes de que Mariana pudiera responder, él entró en el coche y partió, dejándola con una confusión de sentimientos que jamás había esperado experimentar. De vuelta en el apartamento, encontró a doña Sida dormida en el sofá, la televisión encendida a bajo volumen. Observó a su madre por un momento, el rostro más sonrosado, la respiración más regular. El tratamiento estaba funcionando, y eso era todo lo que importaba, o al menos era lo que ella intentaba convencerse. Caminó hasta la ventana y miró a la calle de abajo, donde minutos antes había estado Renato. ¿Qué le estaba pasando? ¿Cómo había permitido que sentimientos tan complejos se desarrollaran en una situación que debería ser solo profesional? Su celular vibró con un mensaje. Era Renato, solo para confirmar que llegué bien a casa. «Gracias por el paseo. Fue el mejor domingo que he tenido en años». Mariana sonrió al teléfono, sintiéndose como una adolescente. Digitó y borró varias respuestas antes de finalmente enviar: «También me gustó, cuídate». Simple, contenido, pero sincero. ¿Cómo sería posible mantener esa contención en los meses venideros? ¿Cómo entregaría al bebé? Su bebé pues era así como comenzaba a pensar en él, y seguiría su vida como si nada hubiera sucedido. ¿Y cómo ignoraría los sentimientos crecientes por el hombre que, irónicamente,
Había pagado para tener un hijo sin involucramiento emocional, pero que ahora parecía tan involucrado como ella. Mientras esas preguntas giraban en su mente, Mariana no percibía que era observada. Del otro lado de la calle, dentro de un coche oscuro con cristales polarizados, un hombre le tomaba fotos en la ventana. A su lado, en el asiento del pasajero, Ricardo Valcárcel sonreía con satisfacción. «Así que esto es lo que mi hermano está escondiendo», murmuró examinando las imágenes en la cámara. «Un vientre de alquiler, un heredero en camino». Su sonrisa se ensanchó, calculadora. «Interesante, muy interesante». El chofer lo miró por el retrovisor. «¿Qué quiere que hagamos ahora, señor?» «Ahora vamos a descubrir todo sobre esta mujer», respondió Ricardo guardando la cámara. «Cada detalle de su vida, cada debilidad, cada vulnerabilidad». Miró una vez más el edificio sencillo. Mi sobrino o sobrina puede estar creciendo en su vientre, pero eso no significa que Renato haya ganado. El juego acaba de comenzar. En el lujoso apartamento de cobertura, Renato Valcárcel también estaba en la ventana, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Por primera vez en años se sentía vivo, verdaderamente vivo. El corazón, por tanto tiempo dormido bajo capas de autocontrol y desconfianza, latía con un sentimiento que no se atrevía a nombrar, pero que reconocía como peligrosamente cercano al amor. «¿En qué me estoy metiendo?», murmuró al cristal de la ventana, que reflejaba su imagen solitaria contra el panorama de la Ciudad de México. Pero a pesar de la pregunta, algo dentro de él ya sabía la respuesta. Estaba finalmente permitiéndose sentir, permitiéndose ser vulnerable. Y ya no había vuelta atrás. Ricardo Valcárcel observaba atentamente las fotografías esparcidas sobre la mesa de su oficina. Imágenes de Mariana en diferentes momentos, saliendo del edificio donde vivía, entrando en la clínica médica, caminando con Renato en el Parque del Cerro de la Estrella. En todas ellas, el vientre de gestante era evidente, así como la cercanía que parecía crecer entre ella y su hermano. «¿Qué descubriste sobre ella?», preguntó al investigador privado que había contratado, un hombre de mediana edad con mirada cansada y métodos cuestionables. Mariana Rivera, 28 años, técnica en enfermería en el Hospital Santa Margarita, en la colonia Roma. Madre enferma con cáncer, en tratamiento en una clínica particular carísima. Hasta hace 6 meses vivían con dificultades. De repente, la madre está en la mejor clínica de oncología del país y la hija tiene una cuenta bancaria con más de 1 millón de pesos. Ricardo sonrió, satisfecho. «Vientre de alquiler, como sospechaba. Mi hermano siempre fue práctico». «Hay más», continuó el investigador. «Según fuentes en el hospital donde ella trabaja, Mariana se tomó una licencia de 6 meses. Los colegas creen que es para cuidar a su madre, pero ella sigue apareciendo en la clínica de reproducción en Polanco regularmente. Y siempre acompañada por su hermano». «¿Acompañada?», Ricardo levantó una ceja intrigado. «Eso no tiene sentido. ¿Por qué Renato se involucraría personalmente? A no ser que...» Dejó la frase en el aire, una nueva posibilidad formándose en su astuta mente. «A no ser que no sea solo un contrato comercial». ¿Será que mi hermano finalmente bajó la guardia? El investigador se encogió de hombros, indiferente a las implicaciones personales del caso. Hay una cosa más que puede interesar. La madre de la joven está respondiendo bien al tratamiento, pero los médicos no son optimistas en cuanto a una recuperación completa. La enfermedad está en remisión, pero probablemente regresará. Ricardo asimiló la información con creciente interés. Una madre enferma, potencialmente terminal. Una joven emocionalmente vulnerable, llevando el hijo de su hermano. Y Renato, aparentemente, desarrollando sentimientos por toda la situación. Era perfecto, mejor de lo que podría haber planeado. «Sigue siguiéndolos», ordenó entregando un sobre grueso al investigador. «Quiero saber cada movimiento, cada encuentro, cada consulta médica. Y busca el contrato. Debe haber un documento oficial en algún lugar». Cuando se quedó solo, Ricardo se sirvió un whisky caro y contempló la vista de la ciudad desde la ventana de su oficina en el centro financiero de la Ciudad de México. Durante años, había vivido a la sombra de su hermano mayor, el heredero principal, el presidente de la empresa, el sucesor natural de sus padres.
Incluso con toda su inteligencia y ambición, nunca había logrado el reconocimiento que creía merecer. La noticia del embarazo inicialmente lo había conmocionado. Un heredero directo de Renato significaba el fin de sus esperanzas de asumir el control total de la constructora Valcárcel. Pero ahora, con estas nuevas informaciones, una estrategia comenzaba a formarse en su mente. Si su hermano realmente se estaba involucrando emocionalmente con la madre de alquiler, esto creaba una vulnerabilidad que podría explotar. Siempre tan controlado, tan frío, tan calculador, murmuró, levantando el vaso en un brindis silencioso al retrato de su hermano que mantenía en la pared. Un recordatorio constante de su objetivo. Pero parece que hasta tú tienes un corazón después de todo. Al día siguiente, en una de las salas de reunión de la constructora Valcárcel, Renato analizaba los informes financieros del trimestre cuando su secretaria anunció la llegada de Ricardo. Sin esperar permiso, el hermano menor entró en la sala con su habitual aire de confianza. «Ganancias impresionantes este trimestre», comentó Ricardo, señalando los gráficos en la pantalla de la pared. «El proyecto de Querétaro superó todas las expectativas». «Sí», respondió Renato secamente. «¿Qué quieres, Ricardo?» «Tengo una reunión en 20 minutos». Ricardo sonrió, acomodándose en una silla sin ser invitado. Directo al grano, como siempre. «Estoy aquí para proponer una tregua». «¿Tregua?» Renato levantó las cejas sorprendido. No sabía que estábamos en guerra. «Quizás guerra sea una palabra fuerte», concedió Ricardo con un gesto displicente. «Digamos, una competencia prolongada. Desde la muerte de nuestros padres, me has mantenido al margen de los grandes negocios. Comprensible. Eras el mayor, el heredero natural. Pero ¿no crees que ya es hora de que dividamos más equitativamente el control de la empresa?» Renato estudió a su hermano con desconfianza. Ricardo nunca había sido de proponer conciliaciones. Su especialidad era la manipulación y los juegos de poder. ¿Por qué este enfoque ahora? ¿Qué es lo que realmente quieres, Ricardo? «La vicepresidencia ejecutiva», respondió prontamente, como si esperara la pregunta. «Con autonomía real. Y un 15% más de las acciones que ya poseo». Renato casi se rió de la audacia. «¿Y por qué aceptaría eso?» Ricardo se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Porque somos los únicos Valcárcel que quedan, Renato. Familia. Y la familia debe permanecer unida, especialmente cuando está a punto de crecer». La sangre de Renato se heló en las venas. La referencia no podía ser más clara. Ricardo sabía sobre el bebé. «No sé de qué hablas», respondió manteniendo la compostura. «Claro que sabes». Ricardo sonrió triunfante. «Una enfermera de la colonia Roma, un contrato millonario, consultas frecuentes en la mejor clínica de reproducción de la ciudad. ¿O vas a negar que en pocos meses serás padre?» Renato mantuvo la expresión impasible, pero por dentro su mente trabajaba frenéticamente. ¿Cómo había descubierto Ricardo? ¿Quién más sabía? Y lo más importante, ¿qué amenaza representaba eso para Mariana y el bebé? «Mi vida personal no es asunto tuyo, Ricardo». «Ah, pero sí es asunto mío cuando afecta el futuro de la empresa, de nuestra empresa». Ricardo enfatizó el «nuestra» con evidente ironía. «Un heredero lo cambia todo, ¿verdad? Especialmente uno que nace de un arreglo tan peculiar». «¿Me estás amenazando?» La voz de Renato adquirió una dureza peligrosa. «¿Amenazando?» «De ninguna manera». Ricardo levantó las manos en gesto de falsa rendición. «Solo estoy destacando hechos. Un bebé nacido de un contrato comercial, sin lazos afectivos con la madre biológica. Algunos podrían cuestionar la ética de eso. A la prensa le encantaría la historia. Magnate paga millones para comprar un heredero. Imagina los titulares». Renato sintió una furia que hacía mucho no experimentaba. Por primera vez en años, tuvo ganas de agredir físicamente a alguien. Se contuvo sabiendo que era exactamente lo que Ricardo quería, verlo perder el control. «¿Qué quieres a cambio de tu silencio?», preguntó directamente. «Ya lo dije, la vicepresidencia y un 15% más de las acciones. Un precio pequeño por la discreción familiar, ¿no crees?» Renato estudió a su hermano por un largo momento. Había algo más allí, algo que Ricardo no estaba revelando. El chantaje parecía casi demasiado contenido para su estilo.
Lo pensaré, respondió finalmente. Ahora sí, me disculpas, tengo una reunión para la que debo prepararme. Ricardo se levantó, ajustándose el impecable traje. Claro, hermano. Tómate tu tiempo, pero no tardes mucho. Situaciones como esta tienen fecha de caducidad. 9 meses. Para ser exactos. Con una última sonrisa calculadora, salió de la sala. Tan pronto como se quedó solo, Renato tomó el teléfono y llamó a su jefe de seguridad. Necesito una revisión completa en mi oficina, en mi coche y en mi apartamento. Inmediatamente. Y quiero un equipo de seguridad para una persona. Discreto pero eficiente. Necesitaba proteger a Mariana. Si Ricardo había descubierto sobre ella, otros también podrían descubrirlo. Y su hermano claramente no había mostrado todas sus cartas. El chantaje era solo el comienzo de algo más grande. Mientras tanto, en el apartamento de Iztapalapa, Mariana ayudaba a su madre a prepararse para otra sesión de tratamiento. Doña Sida, aunque más fuerte, aún necesitaba asistencia para actividades simples como vestirse y arreglarse. Hija, ese joven, el padre del bebé. Él vino aquí ayer, ¿verdad?, preguntó doña Sida mientras Mariana le cepillaba el cabello, ahora ralo debido al tratamiento. Mariana dudó. Le había contado a su madre sobre el paseo con Renato, pero no sobre la propuesta de mudarse a su casa en Lomas de Chapultepec. Sabía que la idea sonaría extraña para doña Sida. ¿Por qué un hombre que había contratado un vientre de alquiler ofrecería su propia casa para ella y su madre? Sí, pasó por aquí, respondió vagamente. ¿Y cómo es? Como persona, quiero decir. Es diferente de lo que pensé inicialmente, admitió Mariana eligiendo las palabras con cuidado. Al principio parecía frío, calculador, pero hay algo más en él, algo que esconde. «Te gusta», afirmó doña Sida, no como una pregunta, sino como una constatación. Mariana sintió que su rostro se enrojecía. «Madre, no es nada de eso, es solo una relación profesional». Doña Sida sonrió con sabiduría. «Mariana, soy tu madre. Te conozco desde que naciste. Sé cuándo estás desarrollando sentimientos por alguien. Y mira que ni siquiera lo he visto aún». «No importa lo que sienta», respondió Mariana, intentando dar por terminado el tema. «Cuando el bebé nazca, cada uno seguirá su camino. Es lo que dice el contrato. Los contratos pueden reescribirse, hija». Antes de que Mariana pudiera responder, sonó el timbre. Ella fue a abrir y se sorprendió al encontrar a Patricia con expresión preocupada. «Mari, necesito hablar contigo. Es importante». Las dos fueron a la pequeña cocina, dejando a doña Sida viendo televisión en la sala. «¿Qué pasó, Pat? Pareces asustada». «Mari, hay un hombre haciendo preguntas sobre ti en el hospital. Dice que es periodista, interesado en un reportaje sobre profesionales de la salud. Pero las preguntas eran extrañas, muy personales, sobre tu vida, tu madre, tus finanzas». Mariana sintió un escalofrío. «¿Cómo era?» «Unos 40 y pocos años, cabello corto, aire profesional». Incluso mostró una identificación de un periódico, pero me pareció falsa. «¿Qué preguntó exactamente?» «Sobre tu licencia, ¿por qué saliste tan de repente? Si estabas embarazada, ¿de quién sería el hijo? Si habías empezado a gastar mucho dinero últimamente». Patricia hizo una pausa. «Mari, ¿qué está pasando? Esto tiene que ver con ese hombre rico que vino a verte, ¿verdad?» Mariana se pasó las manos por el rostro sintiéndose súbitamente exhausta. «Es complicado, Pat. Él es el padre del bebé, ¿verdad? ¿Tienen algún tipo de acuerdo? Por favor, Pat, cuanto menos sepas, mejor. Por tu propia seguridad». Patricia abrió mucho los ojos. «¿Seguridad? Mari, ¿estás metida en algún tipo de lío?» En ese momento el celular de Mariana sonó. Era Renato. «Necesito contestar», dijo ella alejándose de su amiga. La voz de Renato estaba tensa, preocupada. «Mariana, necesitamos hablar, personalmente, es urgente». «¿Qué pasó?» «Prefiero no hablar por teléfono. ¿Puedo ir para allá ahora?» «Sí, claro», respondió sintiendo la ansiedad crecer. Cuando colgó encontró a Patricia mirándola con preocupación. «Era él, ¿verdad?» Mariana asintió. «Viene para acá. Mari, sea lo que sea que esté pasando, ten cuidado. No confíes ciegamente en ese hombre solo porque es rico o guapo». «No es eso, Pat. Es más complicado. Él es...» Mariana dudó sin saber cómo explicar lo que Renato se había convertido para ella. No era solo el padre del bebé que llevaba.
ni solo el hombre que había pagado una fortuna para salvar a su madre. Era alguien que, contra todo pronóstico, comenzaba a ocupar un espacio en su corazón. Media hora después, Renato llegó, acompañado por un hombre corpulento que permaneció fuera del apartamento. Patricia, después de intercambiar miradas significativas con Mariana, se despidió prometiendo llamar más tarde. Doña Sida, que aún no conocía a Renato personalmente, lo observó con interés no disimulado cuando Mariana los presentó. El empresario se mostró sorprendentemente amable y atento con la señora, preguntando sobre su salud, su tratamiento, demostrando un interés que parecía genuino. «Así que usted es el padre de mi nieto», dijo doña Sida directamente, con la franqueza que la edad y la enfermedad habían intensificado. Mariana me contó sobre su acuerdo. Renato, tomado por sorpresa por el acercamiento directo, dudó solo un instante antes de responder. «Sí, señora, y estoy muy agradecido a su hija por lo que está haciendo». «No es fácil para una madre saber que su nieto será criado lejos», continuó doña Sida, ignorando la mirada de advertencia de Mariana. «Pero entiendo que los contratos son contratos». «Madre, por favor», comenzó Mariana avergonzada. «Está bien», interrumpió Renato suavemente. «Su madre tiene todo el derecho de expresar sus preocupaciones». Volviéndose hacia doña Sida, continuó. «Señora, le prometo que su nieto será muy amado y bien cuidado. Y en cuanto a la distancia», hizo una pausa significativa mirando de reojo a Mariana, «quizás no necesite ser tan absoluta como el contrato sugiere». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de implicaciones que hicieron el corazón de Mariana acelerarse. ¿Qué estaba sugiriendo Renato? «Doña Sida, ¿le importaría si hablo en privado con su hija por unos minutos?», preguntó Renato. «Claro que no. Voy a descansar un poco en la habitación». Doña Sida se levantó con dificultad, rechazando educadamente la ayuda ofrecida por Renato. Antes de salir, tocó su brazo brevemente. «Usted parece un hombre mejor de lo que Mariana describió inicialmente». Cuando se quedaron a solas, Renato explicó rápidamente la situación. El descubrimiento de Ricardo sobre el embarazo, el chantaje, las sospechas de que estaban siendo vigilados. «Fue su hermano quien envió a alguien al hospital para hacer preguntas sobre mí», concluyó Mariana, comprendiendo la gravedad de la situación. Casi con certeza concordó Renato. «Ricardo está intentando reunir información, posiblemente para usarla contra nosotros de alguna forma». «¿Contra nosotros?», repitió Mariana, notando la elección de las palabras. «¿No solo contra ti?». Renato se acercó a ella, tomando sus manos con una gentileza que contrastaba con su postura generalmente controlada. «Mariana, ya no se trata solo de mí o del bebé, también se trata de ti». Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las próximas palabras. «En los últimos meses algo ha cambiado, algo que ninguno de nosotros planeó o previó cuando firmamos aquel contrato». Mariana sintió el corazón dispararse. ¿Estaba realmente escuchando lo que creía estar escuchando? «¿Qué cambió exactamente?», preguntó, necesitando confirmación. «Todo», respondió él simplemente. «Lo que comenzó como un acuerdo comercial se transformó en algo más, al menos para mí». La miró directamente a los ojos. «¿Y para ti?». La pregunta flotó entre ellos tan directa como inesperada. Era el momento de la verdad, Mariana percibió. Podría negarlo, mantenerse protegida detrás de la formalidad del contrato, o podría admitir lo que su corazón ya sabía hacía semanas. «Para mí también», admitió finalmente, la voz casi un susurro. «Pero no sé lo que esto significa, Renato. ¿El contrato?» «El contrato puede reescribirse», interrumpió él, repitiendo sin saber las mismas palabras que doña Sida había usado antes. «O simplemente olvidarse». Mariana sintió lágrimas formarse en sus ojos. Era como si una compuerta interna se hubiera abierto, liberando emociones que había intentado reprimir durante tanto tiempo. «Tengo miedo», confesó. «No solo por tu hermano, sino de todo esto. De permitirme sentir algo que quizás no sea real, que quizás sea solo el momento, las circunstancias». Renato le acarició el rostro suavemente, secando una lágrima que le caía. «Yo también he estado asustado, Mariana. Durante años, controlé cada aspecto de mi vida manteniendo a todos a una distancia segura. Y entonces apareciste tú, llevando a mi hijo».
mostrándome una humanidad que había olvidado que existía. En ese momento, como si sintiera la emoción del instante, el bebé se movió vigorosamente en el vientre de Mariana. Ella tomó la mano de Renato y la colocó sobre el lugar, permitiendo que él sintiera los movimientos de su hijo. «Está agitado hoy», comentó con una sonrisa entre lágrimas. Renato permaneció en silencio, maravillado por la sensación de los movimientos del bebé bajo su mano. Cuando finalmente habló, su voz estaba embargada de emoción. «Ven conmigo, Mariana, tú y tu madre, a la casa en Lomas de Chapultepec, no solo por seguridad, sino porque las quiero cerca de mí». Mariana lo miró a los ojos, buscando cualquier señal de vacilación o duda. No encontró ninguna. Por primera vez, Renato Valcárcel estaba completamente abierto, vulnerable, sincero. «Sí», respondió finalmente, «iremos contigo». La casa de Renato en Lomas de Chapultepec no era solo una residencia, era una mansión imponente, protegida por altos muros y un sofisticado sistema de seguridad. Situada en un amplio terreno con jardines bien cuidados, la construcción de líneas modernas y elegantes contrastaba con todo lo que Mariana conocía. «Es grande», comentó ella, cuando el coche atravesó los portones automáticos después del reconocimiento por el guardia de seguridad. Renato sonrió, notando el asombro apenas disimulado en su rostro. «Fue uno de los primeros proyectos que realicé cuando asumí la constructora. Quizás un poco exagerado para una persona que vive sola». Doña Sida, sentada en el asiento trasero de la SUV de lujo, observaba todo en silencio reverente. La decisión de mudarse había sido sorprendentemente fácil para la señora. Después de una larga conversación con Mariana y de conocer mejor a Renato, parecía haber aceptado la situación con una serenidad que sorprendió a su hija. «Solo quiero verte feliz, hija», le había dicho la noche anterior mientras hacían las maletas. «Y este hombre, por más diferente que sea de nuestro mundo, parece sincero. Veo cómo te mira, no es la mirada de alguien que solo está cumpliendo un contrato. La mudanza se realizó con eficiencia militar. Un equipo contratado por Renato se encargó de empacar las pertenencias personales de Mariana y doña Sida, mientras que los muebles más antiguos y los electrodomésticos fueron donados a vecinos necesitados. En menos de 24 horas se habían trasladado del pequeño apartamento en Iztapalapa a la mansión en Lomas de Chapultepec. «Preparé un ala entera para ustedes», explicó Renato, conduciéndolas por el lujoso interior de la casa. «Doña Sida, su habitación tiene vista al jardín, e instalamos equipos médicos para su comodidad. Una enfermera vendrá diariamente para ayudar con lo que sea necesario». La idea de tener una enfermera particular inicialmente incomodó a Mariana. Después de todo, ella misma era profesional de la salud. Pero Renato fue amable al explicar: «Sé que cuidarías perfectamente de tu madre, Mariana, pero tú también necesitas descansar, especialmente ahora, en el 6º mes de embarazo». Él tenía razón, por supuesto. A medida que su vientre crecía, Mariana se sentía más cansada, y la idea de compartir los cuidados con su madre era reconfortante. Aún así, había algo extraño en toda la situación. El lujo repentino, los empleados a disposición, la sensación de estar viviendo una vida que no era suya. En las primeras noches en la mansión, Mariana apenas pudo dormir. El silencio era opresivo, después de años acostumbrada al ruido constante de la periferia de la Ciudad de México. El colchón era demasiado blando, las sábanas de algodón egipcio extrañas contra su piel. Todo parecía excesivamente perfecto, como en un hotel de 5 estrellas donde no lograba relajarse completamente. En contraste, doña Sida se adaptó con sorprendente facilidad. La señora, antes tan apegada a las rutinas simples y al ambiente familiar, parecía florecer en el nuevo espacio. La alimentación balanceada preparada por un chef particular, los cuidados médicos de primera línea, el confort absoluto, todo contribuía a una mejora visible en su estado general. «Su madre está respondiendo muy bien al nuevo ambiente», comentó la doctora Melissa, oncóloga que ahora hacía visitas regulares a la mansión. «El estrés es un factor importante en el combate al cáncer, y aquí ella está visiblemente más relajada».
Renato, por su parte, sorprendía a Mariana cada día. El hombre frío y calculador del primer encuentro había dado paso a alguien atento, casi ansioso por garantizar el confort de ambas. Pasaba cada vez más tiempo en la mansión, trabajando en la oficina de casa siempre que era posible, cenando con ellas todas las noches. Fue durante una de esas cenas, 2 semanas después de la mudanza, que Renato finalmente explicó por completo la situación con Ricardo. «Mi hermano siempre quiso el control de la empresa», contó él, mientras los tres tomaban té en la terraza después de la comida. «Desde que nuestros padres murieron, Ricardo se sintió postergado. Yo era el mayor. Asumí naturalmente el liderazgo de la constructora. Quizás dudó, como si admitiera algo para sí mismo por primera vez. Quizás no le di las oportunidades que merecía. Rivalidad entre hermanos», comentó doña Sida suavemente. «Es más común de lo que se imagina. No es solo rivalidad, doña Sida. Es algo más profundo, más calculado. Ricardo nunca aceptó ser el segundo en nada. Y cuando supo sobre el bebé, Renato miró el vientre de Mariana, donde su hijo crecía. Un heredero directo amenaza todos sus planes. ¿Crees que sería capaz de hacer algo contra el bebé?», preguntó Mariana sintiendo un escalofrío. «No directamente», respondió Renato después de un momento de reflexión. «Ricardo es más sutil. Probablemente intentará desacreditarte, cuestionar la validez del contrato, quizás incluso intentar probar que no estoy en condiciones mentales de criar a un niño». «Eso es absurdo», protestó Mariana. «Para quien nos conoce, sí. Pero Ricardo es convincente, tiene contactos en los medios y sabe cómo manipular la opinión pública». Renato hizo una pausa, como si midiera el peso de las próximas palabras. «Ya me ofreció un acuerdo, la vicepresidencia de la empresa y más acciones a cambio de su silencio sobre nuestra situación». «¿Y vas a aceptar?», preguntó doña Sida directamente. «No», respondió Renato con firmeza. «Ceder al chantaje sería solo el comienzo. Ricardo nunca se contentaría con eso». La conversación fue interrumpida por la llegada del abogado de Renato, Mauro, que había sido llamado para una reunión urgente. Doña Sida se retiró para descansar, dejándolos a los tres a solas en la biblioteca de la mansión. «¿Qué descubrió?», preguntó Renato tan pronto como se acomodaron. «Su hermano contrató a uno de los mejores bufetes de abogados especializados en derecho familiar», respondió Mauro, abriendo su carpeta. «Están estudiando formas de impugnar sus derechos parentales cuando nazca el bebé». «¿Con base en qué?», cuestionó Mariana alarmada. «Principalmente en el contrato original», explicó el abogado mirándola con expresión grave, «que especifica claramente que usted no tendría ningún contacto con el niño después del nacimiento. Argumentarán que hubo incumplimiento de contrato, ya que ustedes, desarrollaron una relación más allá del acuerdo comercial». Mariana sintió que el rostro le ardía. Era extraño escuchar su relación con Renato, todavía tan nueva, tan indefinida, siendo discutida en términos legales. «El contrato no prevé nada sobre una relación entre las partes», argumentó Renato. «Solo estipula las condiciones de la gestación y del nacimiento». «Técnicamente tiene razón», concordó Mauro, «pero Ricardo está preparando un ataque en varios frentes. Si no lo consigue por el lado legal, lo intentará por el lado personal. Ya está recolectando información sobre el pasado de Mariana, su familia, sus relaciones anteriores». «¿Cómo se atreve?», exclamó Renato, la ira evidente en su voz. «Así es como opera Ricardo», respondió el abogado con calma. «Busca vulnerabilidades, puntos débiles que pueda explotar». Mariana sintió una opresión en el pecho. «¿Y encontró algo sobre mí?». Mauro dudó, pareciendo incómodo. «Él está enfocado principalmente en el tratamiento de su madre. ¿Sabe cuánto cuesta? Sabe que usted aceptó el contrato principalmente por eso, y va a intentar usar eso contra mí», concluyó Mariana, comprendiendo. «Pintarme como una oportunista, que quedó embarazada por dinero, y ahora intenta aprovecharse aún más de la situación». «Exactamente», confirmó Mauro. «Es una estrategia predecible, pero potencialmente eficaz, especialmente si llega a los medios». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Mariana sintió que el bebé se movía, como si sintiera su agitación. Instintivamente, colocó la mano sobre su vientre.
un gesto protector que no pasó desapercibido para Renato. Necesitamos anticiparnos a sus movimientos, dijo finalmente el empresario. Mauro, quiero que preparen nuevos documentos. Un acuerdo prenupcial. La declaración sorprendió tanto al abogado como a Mariana, quien abrió los ojos en shock. ¿Prenupcial?, repitió ella incierta si había entendido correctamente. Renato se giró para mirarla, sus ojos reflejando una determinación que ella ya conocía, pero también algo nuevo, un brillo de afecto que suavizaba su expresión. Mariana, sé que esto es repentino, y quizás no sea el momento más romántico para proponer. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Pero me gustaría que consideraras casarte conmigo, no solo por el bebé o para enfrentar a Ricardo, sino porque en los últimos meses te has vuelto esencial para mí, de una manera que nunca imaginé posible. Mauro, percibiendo la intensidad del momento, murmuró una disculpa y se retiró discretamente de la sala, dejándolos solos. Mariana se sintió mareada como si el mundo girara a su alrededor. Un torbellino de emociones contradictorias la invadió. Sorpresa, confusión, felicidad, miedo. Renato, yo... No sé qué decir, respondió honestamente. Es todo tan rápido. Hace pocos meses éramos extraños unidos por un contrato. Ahora estoy viviendo en tu casa esperando tu hijo y me estás pidiendo en matrimonio. Sé que parece una locura, admitió él, acercándose para tomar sus manos. Nunca fui impulsivo, lo sabes. Siempre planifiqué cada paso, cada decisión. Pero contigo, con nuestro hijo, todo cambió. Por primera vez, estoy siguiendo lo que siento, no lo que la lógica dicta. La sinceridad en su voz era innegable. Mariana miró sus manos unidas, las de él fuertes y seguras. Las suyas, más pequeñas y ahora ligeramente hinchadas por el embarazo. Manos tan diferentes, vidas tan diferentes, que el destino había decidido entrelazar de manera inesperada. Necesito tiempo, respondió finalmente. No estoy diciendo que no. Solo necesito procesar todo esto. Renato asintió comprensivo. Todo el tiempo que necesites. La propuesta sigue en pie. Aquella noche en su habitación en la mansión, Mariana no podía dormir. La propuesta de Renato resonaba en su mente, junto con todas las implicaciones que conllevaba. Casarse con él significaría mucho más que una solución legal para sus problemas. Sería un compromiso para toda la vida. Una unión entre mundos completamente diferentes. Se levantó y caminó hasta la ventana, observando los jardines iluminados por la luz de la luna. ¿Quién era ella ahora? ¿Seguía siendo la enfermera sencilla de Iztapalapa o se estaba transformando en otra persona? ¿Y si se casaba con Renato, conseguiría mantener su identidad o sería absorbida por el mundo de él? Un movimiento en el jardín llamó su atención. Renato caminaba solo entre los árboles, aparentemente tan inquieto como ella. Había algo en su postura solitaria que conmovió profundamente a Mariana. Detrás del poder y la riqueza, había un hombre vulnerable, intentando encontrar su camino al igual que ella. Al día siguiente, durante el desayuno, doña Sida notó la tensión entre ellos. Con la sabiduría de los años, esperó hasta quedarse a solas para hablar con su hija. Él te pidió matrimonio, ¿verdad? Mariana casi se ahoga con el jugo. ¿Cómo lo sabes? Soy vieja, hija, no ciega, respondió doña Sida con una sonrisa. Vi cómo te miraba ayer, cómo actúan ustedes dos hoy. Y tiene sentido, con el bebé llegando, con su hermano tramando. No quiero casarme por conveniencia, madre, interrumpió Mariana. O por miedo a lo que Ricardo pueda hacer. ¿Y por amor? ¿Te casarías por amor? La pregunta tomó a Mariana por sorpresa. Amor. ¿Era esa la palabra para lo que sentía por Renato? Para el calor que se extendía en su pecho cuando él sonreía, para la sensación de seguridad cuando estaba en sus brazos, para la conexión profunda que se había formado entre ellos a través de la gestación compartida de su hijo. Yo creo que sí, admitió casi sorprendida por su propia respuesta. Pero es todo tan rápido, madre. Y nuestros mundos son tan diferentes. Los mundos se acercan, hija. Las personas se cambian unas a otras. Doña Sida tomó la mano de Mariana con cariño. Vi cómo lo cambiaste a él y cómo él te cambió a ti también. Ya no son las mismas personas que firmaron aquel contrato. Las palabras de su madre
permanecieron con Mariana durante todo el día. Cuando Renato llegó para la cena, ella le pidió que hablaran en privado después de la comida. En su oficina, con la puerta cerrada para garantizar privacidad, Mariana finalmente expresó sus temores. «Tengo miedo, Renato. Miedo de no pertenecer a tu mundo. Miedo de que un día te des cuenta de que todo esto fue un error, una decisión emocional que no se sostiene en la realidad». Renato escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando ella terminó, respondió con una calma que transmitía certeza. «Mariana, lo que siento por ti no es una fase o un impulso. Es algo que creció lentamente, día tras día, semana tras semana. En cuanto a nuestros mundos diferentes, quizás sea exactamente eso lo que nos hace perfectos el uno para el otro. Tú me enseñaste a sentir de nuevo, a ver más allá de los negocios y los contratos. ¿Y si no funciona?», preguntó ella verbalizando su mayor temor. «Y sí», replicó él con una leve sonrisa. «No estoy pidiendo garantías, Mariana. Solo estoy pidiendo una oportunidad. Para nosotros tres». Gentilmente colocó la mano sobre su vientre, donde su hijo se agitaba como si participara en la conversación. En ese momento, mirando a los ojos de Renato, sintiendo al bebé moverse bajo su mano, Mariana supo su respuesta. No era una decisión práctica o lógica, era una decisión del corazón. «Sí», dijo simplemente, «me caso contigo». La expresión de Renato se iluminó con una alegría casi infantil en su pureza. Sin palabras la atrajo a un abrazo, besándola con una intensidad que expresaba todo lo que las palabras no podían. Los preparativos para la boda comenzaron inmediatamente. Renato quería una ceremonia pequeña, pero elegante, antes de que el embarazo de Mariana avanzara demasiado. Acordaron una fecha 3 semanas después, tiempo suficiente para los arreglos necesarios, pero no tanto como para darle a Ricardo la oportunidad de interferir. Patricia, ahora al tanto de toda la situación, ayudó a Mariana a elegir un vestido que acomodara graciosamente su vientre de casi 7 meses. La amiga, inicialmente escéptica ante la rapidez de los acontecimientos, gradualmente se convenció de la sinceridad de los sentimientos de Renato. «Nunca pensé que diría esto», comentó Patricia durante la prueba del vestido, «pero ese hombre realmente te ama. Mari, se le nota en la mirada». La noticia del inminente matrimonio llegó a Ricardo a través de informantes que mantenía en la mansión. La reacción fue inmediata. Una convocatoria urgente de la junta directiva de la constructora, alegando preocupaciones sobre la estabilidad mental de Renato. «Mi hermano está tomando decisiones impulsivas que amenazan el futuro de la empresa», argumentó Ricardo durante la reunión. «Un matrimonio apresurado con la madre de alquiler de su hijo, sin ningún acuerdo prenupcial adecuado, representa un riesgo patrimonial significativo». Pero Renato estaba preparado. Con la ayuda de Mauro, había documentado meticulosamente todas las acciones recientes de Ricardo: el espionaje, los intentos de chantaje, el acoso velado a Mariana. Cuando presentó estas evidencias a la Junta, la marea rápidamente se volvió contra el hermano menor. «No permitiré que intereses personales y ambición desmedida amenacen esta empresa o mi familia», declaró Renato firmemente ante los consejeros. «Ricardo siempre tendrá su lugar garantizado en la constructora, como nuestro padre desearía. Pero sus intentos de manipulación e intimidación terminan ahora». La Junta, compuesta mayoritariamente por ejecutivos que debían sus posiciones a Renato, votó unánimemente por su permanencia como presidente y por la limitación de los poderes de Ricardo dentro de la empresa. Era una victoria decisiva, pero Renato sabía que su hermano no se rendiría fácilmente. En la víspera de la boda, mientras los últimos preparativos se finalizaban en el jardín de la mansión, Ricardo apareció inesperadamente. Renato lo recibió solo en la oficina, preparado para otro enfrentamiento. «Ganaste esta ronda, hermano», dijo Ricardo, sirviéndose un whisky sin ser invitado. «La Junta, la empresa, incluso la opinión pública, todos están de tu lado ahora». El poderoso Renato Valcárcel, regenerado por el amor de una simple enfermera, listo para convertirse en padre y esposo ejemplar. «¿Qué quieres, Ricardo?», preguntó Renato directamente, cansado de los juegos de su hermano. «Vine a traer mi regalo de bodas»,
respondió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mi dimisión de la constructora. Seguiré mi propio camino a partir de ahora. La declaración sorprendió a Renato. Esperaba más resistencia, más maniobras, no una aparente rendición. No necesitas salir de la empresa. Como le dije a la junta, siempre habrá un lugar para ti. Somos familia. Familia, repitió Ricardo con amargura, una palabra interesante viniendo de ti, que durante años me trataste como poco más que un empleado. Pero no te preocupes, hermano. No guardo rencor. De hecho, deseo sinceramente que seas feliz con tu nueva familia. Había algo en el tono de Ricardo, una satisfacción contenida que puso a Renato en alerta. Su hermano nunca aceptaba derrotas con gracia, nunca retrocedía sin un plan alternativo. ¿Qué estás tramando, Ricardo? ¿Tramando? Nada, absolutamente nada. Ricardo terminó su bebida y colocó el vaso sobre la mesa, solo abriendo espacio para que vivas tu cuento de hadas. A propósito, ¿cómo está doña Sida? ¿El tratamiento está funcionando bien? La mención a la madre de Mariana, aparentemente casual, hizo que Renato apretara los puños. No te atrevas a acercarte a ella. ¿Yo? Jamás. Solo estoy genuinamente interesado en la salud de mi futura. ¿Cómo sería? ¿Suegra por afinidad? Ricardo se rió de su propia broma. De todos modos, dale mis recuerdos a tu prometida. Dile que lamento no poder asistir a la boda, pero tengo negocios impostergables en el extranjero. Después de que Ricardo se fue, Renato permaneció inmóvil durante largos minutos, intentando descifrar el verdadero significado de aquel encuentro. Su hermano se estaba retirando estratégicamente o preparando un nuevo golpe. La mención a la salud de doña Sida fue solo una provocación o una amenaza velada. Decidió reforzar la seguridad de la mansión y especialmente la vigilancia sobre la madre de Mariana. No le contaría sobre la visita de Ricardo, no quería añadir más preocupaciones a la víspera de su boda, pero estaría atento, preparado para cualquier movimiento de su hermano. Aquella noche, en sus respectivos cuartos en la mansión, habían decidido seguir la tradición de no verse antes de la ceremonia. Tanto Mariana como Renato reflexionaban sobre el camino que los había llevado hasta allí. De un contrato frío e impersonal a un amor que desafiaba todas las probabilidades. Mariana, acariciando su prominente vientre, hablaba bajito con su hijo. Mañana seremos oficialmente una familia, pequeño. Una familia de verdad, no por contrato, sino por amor. En su oficina, Renato miró por última vez el contrato original, guardado en una caja fuerte desde el día en que Mariana se mudó a la mansión. Las cláusulas frías, las condiciones estrictas, el lenguaje jurídico impersonal, todo aquello parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. Con un gesto decidido sacó el contrato de la caja fuerte y, hoja por hoja, lo rompió en pequeños pedazos. Ya no necesitaban ese documento. Lo que los unía ahora era infinitamente más fuerte, más real y más duradero que cualquier papel firmado podría ser. El día de la boda amaneció con un cielo azul perfecto sobre los jardines de la mansión en Lomas de Chapultepec. Una elegante carpa había sido instalada entre los árboles centenarios, decorada con arreglos de flores blancas y verdes que creaban una atmósfera de sofisticada sencillez. Solo 30 invitados, los más cercanos de ambos lados, habían sido convocados para la ceremonia íntima. Mariana, en su habitación, observaba su reflejo en el espejo mientras Patricia ajustaba los últimos detalles del vestido de seda champaña que caía suavemente sobre su vientre de 7 meses. El modelo, de corte imperio y delicadas mangas de encaje, había sido diseñado especialmente para ella por un estilista renombrado, amigo personal de Renato. «Estás hermosa», susurró doña Sida, que observaba a su hija con ojos llorosos. La señora, aunque aún frágil por el tratamiento, parecía más fuerte que nunca en aquel día especial, luciendo un conjunto azul claro que realzaba el color que regresaba gradualmente a su rostro. «Gracias, madre», respondió Mariana, sintiendo una emoción que apenas podía contener. «Por todo, por estar aquí». Las dos se abrazaron con cuidado. Un momento de reconocimiento silencioso de todo lo que habían enfrentado juntas. La enfermedad, las dificultades financieras,
las decisiones difíciles que las llevaron a aquel momento inesperado. «Tu padre estaría tan orgulloso», dijo doña Sida, refiriéndose a su esposo fallecido años antes. «No por el lujo o el dinero», se apresuró a añadir, «sino por la mujer fuerte e íntegra en que te has convertido». Un ligero golpe en la puerta interrumpió el momento. Era el doctor Mauro, el abogado que se había convertido en amigo y confidente de la pareja en los últimos meses. «Disculpen la interrupción», dijo él, entrando después de la invitación de Mariana. «Solo quería informar que todo está listo abajo y...» dudó brevemente. «Confirmé personalmente que Ricardo embarcó hacia Londres anoche. No habrá interferencias hoy». Mariana asintió agradecida por la información. Aunque Renato no le había contado sobre la visita de su hermano la víspera, ella había notado su preocupación aumentada. Los guardias de seguridad adicionales, las conversaciones susurradas con Mauro. Sabía lo suficiente sobre Ricardo como para temer alguna acción desesperada de su parte. «Gracias. Doctor Mauro, puede decirle a Renato que bajaré en 15 minutos». Cuando el abogado salió, Patricia ayudó a Mariana con los últimos retoques. Una tiara sencilla de flores naturales en el cabello suelto, un toque sutil de maquillaje que realzaba su belleza natural sin enmascararla. «¿Lista para convertirte en la señora Valcárcel?», bromeó su amiga, arreglando la pequeña cola del vestido. «Lista para ser la Mariana que elegí ser», respondió ella, con una confianza tranquila que la sorprendió incluso a sí misma. Con un nuevo apellido, pero la misma esencia. En el jardín bajo la elegante carpa, Renato esperaba con una ansiedad que nunca había experimentado en negociaciones multimillonarias o decisiones corporativas. Vestido con un traje claro que contrastaba con su habitual sobriedad, parecía más joven, más ligero. A su lado, como padrino, estaba Carlos, su amigo de la infancia, y uno de los pocos que conocían al hombre detrás del empresario. «Nunca pensé que viviría para ver este día», comentó Carlos en voz baja, observando a los invitados que se acomodaban. «Renato Valcárcel, el hombre que transformó relaciones en contratos, a punto de decir sí ante un altar». «Yo tampoco lo imaginaba», admitió Renato con una sonrisa serena. «Pero la vida tiene una forma interesante de sorprendernos exactamente cuando creemos que lo tenemos todo bajo control». La música suave que sonaba de fondo cambió a la marcha nupcial, y todas las miradas se volvieron hacia la entrada de la carpa. Doña Sida apareció primero, guiada por uno de los primos de Mariana. Luego Patricia, como madrina, caminó lentamente por el pasillo formado entre las sillas. Y entonces Mariana apareció, radiante en su elegante sencillez, una mano delicadamente posada sobre su prominente vientre, como si compartiera aquel momento con el hijo que llevaba. Caminó sola por el pasillo, una elección simbólica que había insistido en mantener, representando la jornada independiente que la había llevado hasta allí. Cuando sus ojos se encontraron con los de Renato, algo pasó entre ellos, una comprensión mutua, una certeza compartida de que, a pesar de todas las probabilidades, habían encontrado el uno en el otro exactamente lo que no sabían que buscaban. La ceremonia fue breve y emocionante. Intercambiaron votos que habían escrito personalmente. Palabras sinceras que hablaban de transformación, de segundas oportunidades, de familias que se forman no solo por la sangre, sino por las elecciones diarias de amar y permanecer. «Cuando firmé aquel contrato», dijo Mariana en sus votos, la voz embargada por la emoción, «nunca imaginé que también estaba firmando el inicio de una historia de amor. Tú me enseñaste, Renato, que los planes más perfectos a veces deben ser abandonados para que podamos encontrar lo que realmente importa». «Y tú me enseñaste», respondió él en sus propios votos, «que vivir dentro de las reglas que creé para protegerme era solo existir, no vivir. Contigo y con nuestro hijo, estoy finalmente aprendiendo lo que significa realmente estar vivo». Cuando los anillos fueron intercambiados y el oficiante los declaró marido y mujer, los aplausos de los invitados se mezclaron con el canto de los pájaros en el jardín. Era un nuevo comienzo, construido sobre las ruinas de planes meticulosamente elaborados y felizmente destruidos. La recepción que siguió fue tan íntima como la ceremonia.
Una elegante comida servida bajo los árboles, conversaciones genuinas, risas fáciles. Renato, normalmente reservado en eventos sociales, sorprendió a todos con su desinhibición, circulando entre los invitados de la mano de Mariana, presentando con orgullo a los amigos de su nueva esposa, a los miembros de su círculo social. Fue durante la recepción que el celular de Mauro sonó. El abogado se alejó para atender, y minutos después se acercó discretamente a Renato. «Necesito hablar contigo, en privado». En la oficina de la mansión, lejos de la fiesta, Mauro entregó a Renato un sobre. «Esto llegó a mi oficina hace una hora. Es de Ricardo». Renato abrió el sobre con aprensión. Dentro había una carta manuscrita y un segundo sobre más pequeño con el nombre de Mariana. «Estimado hermano», comenzaba la carta, «cuando leas esto, ya estaré de camino a una nueva vida en Europa. No tengo interés en continuar una guerra que no puedo ganar. Siempre fuiste más fuerte, más determinado. Reconozco mi derrota y me retiro. Te dejo mi carta de dimisión formal de la constructora y un regalo de bodas que quizás signifique más para tu esposa que cualquier joya o propiedad que yo pudiera ofrecer. En el sobre más pequeño encontrarás los resultados más recientes de los exámenes de doña Sida, que obtuve a través de contactos en la clínica donde se trata. No me malinterpretes, no es un gesto de bondad, es solo mi reconocimiento de que a veces hay batallas que no vale la pena librar. Cuida bien de tu hijo, Renato, y recuerda, no todo en la vida puede ser controlado por contratos. Tu hermano, Ricardo». Con manos temblorosas, Renato abrió el segundo sobre. Los resultados de los exámenes mostraban algo extraordinario: la remisión completa del cáncer de doña Sida, un resultado que los médicos que la acompañaban aún no habían confirmado oficialmente, quizás esperando más pruebas para estar seguros. «Increíble», murmuró Mauro, que leía por encima del hombro de Renato. «¿Por qué Ricardo haría esto?» «Incluso los corazones más duros tienen momentos de claridad», respondió Renato, aún asimilando el significado de aquellos papeles. «O quizás sea solo su forma de decir adiós a una batalla que percibió que no podía ganar». Regresaron a la fiesta, donde Renato discretamente llamó a Mariana y doña Sida a un rincón tranquilo del jardín. Allí, lejos de las miradas curiosas, compartió la noticia que acababa de recibir. La reacción de doña Sida fue de silencio atónito, seguido de lágrimas que no intentó contener. Mariana, abrazando a su madre, miraba a Renato con una mezcla de incredulidad y gratitud que trascendía las palabras. «Es un milagro», susurró finalmente doña Sida, «un verdadero milagro. Es el comienzo de una nueva fase para todos nosotros», respondió Renato, envolviendo a las dos mujeres en un abrazo protector. Una familia completa, sana, unida. El resto de la celebración transcurrió en una atmósfera casi mágica de alegría multiplicada. La noticia no fue compartida con los otros invitados. Sería un momento solo de ellos, un secreto familiar que hacía aquel día aún más especial. Cuando la noche cayó y los últimos invitados se despidieron, Mariana y Renato permanecieron por un momento a solas en el jardín, bajo el cielo estrellado. Él la sostenía por la cintura, su mano reposando sobre el vientre donde su hijo crecía fuerte y saludable. «¿Sabes qué es lo gracioso?», comentó Mariana, recostando la cabeza en el hombro de su ahora esposo. «Todo comenzó con un contrato, un acuerdo comercial frío y calculado. Y terminó con un voto», completó Renato, besando suavemente su sien. «Una promesa hecha no en papel, sino en el corazón». En ese momento, como si sellara el pacto de sus padres, el bebé se movió vigorosamente, provocando risas en ambos. «Él aprueba», bromeó Mariana. «Él sabe que es amado», corrigió Renato, «y eso al final es todo lo que importa». 2 semanas después, Gabriel Rivera Valcárcel nació sano y fuerte, trayendo consigo la conclusión perfecta para una historia que había comenzado de manera tan improbable. En los brazos de Mariana, observado por los ojos emocionados de Renato y la expresión serena de doña Sida, el pequeño Gabriel representaba todo lo que sus padres habían aprendido, que los planes más perfectos a veces deben dar paso a los desvíos del destino, que los contratos no pueden contener sentimientos,
y que las familias se forman no por obligación o conveniencia, sino por elecciones diarias de amor y compromiso. Y así, donde antes había un imperio construido sobre contratos y cláusulas, ahora florecía algo infinitamente más valioso, una familia unida por el amor,